Hola, bienvenidos a la pastela número 12, llamadas las cucarachas de Marcia. Me refiero a Marcia Schwartz, por supuesto. Y si bien Marcia debe ser colocada en la vereda iniciada por Antonio Berni y seguida por Pablo Suárez, creo que dicha comparación genera más preguntas que respuestas cuando se intenta salir de esa unidireccional lectura de lo social como paródico. Y en cambio, nos proponemos ver el modo en el que su uso de la pintura y los pigmentos se transforman en una conflación de performance de la mirada y celebración de la pintura en tanto materia y disciplina. Es lo intersticial de las imágenes de Marcia Schwartz que me atraen. Si bien los cuerpos son omnipresentes y la relación entre ellos, incluso la pose de los retratados, siempre parece bordear lo sexual, lo cierto es que los cuerpos parecen atraerse y repelerse por criterios que no son ni afectivos ni mecánicos, sino de otro tipo. Es por esto que lo sexual se presenta muchas veces como algo abyecto en las imágenes de Marcia. Y según sugiero aquí, este espacio de hibridez entre la atracción sexual y el rechazo es representado no solo iconográficamente, sino también y fundamentalmente a través de la composición. Como voy a sugerir, en Marcia Schwartz las figuras funcionan, se aparean y existen en tanto insectos. Y es mediante la estrategia posthumanista, así la llamo, posthumanista, de lo resistente como la cucaracha, por ejemplo, en donde el artista plantea una posición no solo frente al régimen militar, que lo obliga a exiliarse, sino a lo humano como capaz de generar las condiciones por acción u omisión, para que dicho tipo de conducta civil o política ocurra. Pero hablemos un poco del insecto. Para Aristóteles, los insectos no tienen sexo específico, y para Plinio su sexualidad es difícil de definir por su invisibilidad. Elizabeth Grosz, sin embargo, ve a los insectos como entes altamente sexualizados, capaces de encarar gran parte de la imaginación humana, de representar gran parte de la imaginación humana en materia de muerte y sexo. Es en la capacidad mimética y de camuflaje de los insectos en donde se los transforma en una metáfora del fenómeno psicoanalítico conocido como psicastenia. La psicastenia, refiere a la desintegración de los límites entre la conciencia y el cuerpo. Está muy relacionada también con la tortura, si se quiere, la psicastemia. De este modo, de acuerdo a la realidad insectual de los insectos, la distinción entre el interior y el exterior del cuerpo es difícil de identificar y en tal caso sostener. En términos psicoanalíticos, surgiría de esa serie de asociaciones un modelo de sexualidad polimorfo y antifálico. En el mundo de los insectos, todo es híbrido, todo es intermedio. Y en este sentido, podemos decir que el mundo de los insectos es casi robóticamente posthumano. Este posthumanismo está basado en un sistema de resistencia en el que el cuidado de las próximas generaciones no existe, ya que los insectos no son mamíferos y ponen huevos, con lo cual tienen hijos y los abandonan. Y este tipo de relaciones entre las personas es casi como perceptible en las imágenes de Marcia. Ahora vayamos a las imágenes de Schwartz. Lo abyecto en su obra entre los años 1976 y 1982 tematiza un estado de descomposición humana tanto física como moral. Esta especificidad de sus figuras es inserto en un tipo de composición caída hacia el espectador que se articula de dos formas. Por un lado, mediante la utilización de una serie de puntos de vista oblicuos y de un sistema de perspectiva variable en el que el espectador tiende a colocarse en el punto de vista de alguien que interactúa con el retratado de manera fenomenológica. Sin embargo, ciertos objetos y el lugar descripto dan la pauta de que la relación entre el espectador y el sujeto retratado no es de afecto sino de interés. Por ejemplo, en este caso, el que mira es tranquilamente un cliente o uno de los miembros de los participantes en el cabaret. En de tapas tenemos a un rubio rockero con acné, labio leporino, un ojo negro con dos bandejas de mariscos que sirven de separación y límite entre él y el espectador. La hibridez de la imagen está dada a varios niveles. Por un lado, la vestimenta es sexy y joven, pero el personaje en su deformidad rechaza cualquier indicio de sensualidad.
Esto está remarcado por la comida que se presenta no lista para ser digerida, sino dentro de las mencionadas tapas de plástico que necesitan de la colaboración de un segundo protagonista que no está en el campo visual y que posiblemente es el espectador transformado en mozo o camarero. Y digo el espectador como puedo decir el artista también. Esa hibridez de los cuerpos usa la plasticidad de la pintura y la alternancia de las perspectivas en los casos de Pizzería del Destino, en donde los amantes están ligados de manera prácticamente indiferenciada por sus lenguas y labios, que los transforman en una masa amorfa. Sin embargo, hay un proceso de diferenciación mutua que está definido por las miradas que denotan que esta pareja está lejos de ser siamesa. Esa falta de conexión en el momento de mayor intimidad pone una profunda hipoteca sobre la posibilidad del amor para esta joven Marcia Schwartz. Por eso, este humanismo tiene que ser planteado en otros términos. De este modo, Marcia historiza al amor como un fenómeno europeo y romántico, desligado totalmente de la realidad argentina. Es en este contexto que este posthumanismo transforma a este mundo en un mundo de algo no humano y casi mecánico. Estos son insectos humanoides. Ese humanismo idealizante que vemos acá en Henry Moore, muy cerca, a metros de mi casa, en Londres, es inexistente aquí para transformarse en algo que no puede ser interpretado desde el sistema de opuestos planteados por la poética aristotélica de tragedia y comedia. Es por esto que las lecturas, como las del libro de Marcia Schwartz, joven pintora, con ensayos de Malosetti Costa, pecan en transformar el pintoresquismo y la parodia en algo que nunca se puede realmente explicar. Acá vemos la tapa de ese libro. Lo que planteo aquí es que hay una vocación existencialista en estas imágenes que dan cuenta de la voluntad de crear conocimiento sobre el género humano y no comentarios marginales sobre conductas humanas. Si bien hasta ahora exploré lo híbrido y lo intersticial, lo intermedio en la obra de Schwartz desde el punto de vista de la conflación de puntos de vista, perspectiva e iconografía, ahora me propongo explorar cómo la composición plantea un tipo particular de dinámica en estas figuras. Esto se ve con claridad en aquellas pinturas en donde dos individuos se encuentran abrazándose o copulando. La imagen casi siempre se articula con un formato romboidal, circular, cuyos lados están enmarcados por los brazos y las piernas de las figuras. En Felicidad Conyugal o en Gol, que estamos viendo ahora, tenemos diferentes niveles circulares que transforman a la pintura en una suerte de remolino. Esto se ve también en Plaza Cataluña y en dibujos como Tren Raro y Pasional. En ellos la organización de los brazos y los cuellos forman un rombo que invitan a girar como una rueda. Esto en la historia del arte no es nuevo, ya que se ve en Rubens y se ve también en el Marte de Velázquez en la Torre de la Parada. Es así que el texto de Laura Malosetti Costa, acá está, joven pintora, los ensayos de Laura Malosetti Costa y el editor es mi querido amigo Gabriel Levinas, que no me habla más porque le dijeron que no me hable más, pero bueno, eso es otro tema. Este texto de la serie Joven Pintora parece entrar en un callejón sin salida al referirse al tono paródico de los personajes pintados por Schwartz, a los que califica afectuosamente de monstruos. Sin embargo, Malosetti deja el tema picando y trata a los monstruos casi como Lady Gaga a sus fans. Creo que los monstruos de la vida cotidiana a las que hace referencia Malosetti Costa pueden tener una relevancia mucho más existencial y humanista de la que ella cree al catalogarlos como monstruitos. Es por esto que me gustaría referirme ahora a la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector y en particular a su novela La Pasión según G.H. No necesariamente como alguien que haya ejercido una influencia en Marcia Schwartz, como ya dije, sino a los fines de establecer una analogía entre dos artistas que hacen algo similar en materia de su reflexión marginal del ser humano como insecto. El argumento de La Pasión tiene como protagonista a una escultora que vive en el penthouse de un lujoso edificio de departamentos, en una metrópoli sudamericana que puede ser San Pablo o Buenos Aires. Ella representa las ventajas de su clase: ocio, independencia económica, elegancia, creatividad. No tiene maridos ni hijos, vive sola en su departamento. La historia de La Pasión es una historia de intersticialidad. Y es en esta intersticialidad en donde Lispector explora esa metamorfosis
que consiste en la protagonista cruzando una serie de barreras que se transforman en escalones en el desarrollo de su propia subjetividad. Este viaje a través de los diferentes niveles de su ser la lleva a un proceso de deconstrucción afirmativa a través de la repetición mimética. Este proceso le permite cuestionar su relación con lo otro, de acuerdo a una serie de variables diferenciadoras como clase, raza, estilo de vida, lo humano, lo inhumano, lo animal, lo inorgánico y lo cósmico. Esto también resulta en el progresivo abandono de su identidad hasta la disolución en un magma de constante devenir cósmico. Es decir, comenzamos con una escultora que va a un lado de su departamento y terminamos en la disolución de su psique en el cosmos. El catalizador de este proceso, de este viaje, es su encuentro íntimo con un insecto, con una cucaracha. La acción tiene lugar en el día libre de su mucama, quien es indígena, de piel oscura. Clarice Lispector era brasileña, con lo cual estamos hablando de Brasil. Urgida por el deseo de arreglar lo que para la protagonista debe ser una habitación sucia y desprolija, se encuentra con una habitación tan limpia y blanca que la ciega y la enfrenta con los problemas visuales de su propia cultura. La habitación de servicio está al fondo de un lujoso departamento y detrás de la cocina. Siendo este el departamento de la escultora, de esta mujer, ese espacio oculto tras de la cocina es el espacio marginal dentro de un espacio marginal per se, que es de una mujer soltera y artista. Escuché el programa de radio en el cual Rafael Cipollini explica desde Aldous Huxley la curaduría de su última muestra, en donde incluye a Pérez Celis, por ejemplo, como ejemplo de esta suerte de puerta de la percepción. Por esto me interesaba plantear esta cuestión de Marcia como una verdadera puerta que abre hacia la percepción, pero no para alejarse de nuestra realidad, sino para conectarnos con una realidad política y social muy fuerte. Yo creo que Marcia, transformando a los hombres y mujeres en insectos, está hablando de esa clase media que apoyó los golpes militares, me parece. Esta es quizá la manera en que una persona que emigra por las razones que lo hace tiene que ver no solo a la relación con su patria, sino también con su propia especie. Es su propia especie la que atentó contra su propia sangre. Es por esto quizá que Malosetti Costa llame a estos retratos una crónica del desconcierto, ya que son a la vez íntimos y públicos. Es decir, las imágenes de Marcia Schwarz no son amorosas, sino aterradoras. Pero como dice Borges, es en el horror en donde nos unimos. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver qué pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver